Estamos entonces. Vamos. Empezamos. Bueno, como les decía entonces, estamos con Paula Jofré, que es la más famosa de nuestro astrónomo en realidad, directo. No hay nada que hacer. Ha sido reconocida internacionalmente varias veces por ser pionera en su campo. Así que hoy día le pedimos que nos acompañara para responder preguntas sobre estrellas en general, aunque sus campos son bastante más precisos. Queremos, de hecho, que nos cuente un poquito al respecto al principio. Pero además ya tenemos estas preguntas que hemos recolectado estos días en redes sociales. Vamos a empezar con eso, pero ustedes también pueden empezar a escribir sus preguntas y nuestro estudiante de doctorado, Camilo González, que lo vi conectado hace un ratito, va a estar ahí atento para poder escribirlas también en nuestra lista y que la vayamos abordando. De todas formas, como sabrán, estas sesiones duran solamente una hora, así que aprovechen y vamos a estar aquí para responder sus preguntas. Bueno, podemos comenzar entonces eh, con la pregunta más elemental. En palabras simples, ¿qué es una estrella? Bueno, en respuesta simple sería una estrella simplemente una bola de gas que se está quemando. Ya, ok, una bola de gas que se está quemando. Sí, sí, es Eh, como la película del Rey León. Así que sí, podemos asumir que es una pelota, una cosa redonda que está compuesta de gas esencialmente y ese gas se está quemando de una forma muy especial porque lo que está haciendo es quemarse a través de la fusión nuclear. O sea, dos distintos átomos de este gas se juntan para crear uno más pesado y eso produce luz. Y así es como se quema este gas. Y Ya, está, como perfecto. está en el espacio, se atrae gravitacionalmente este gas, entonces eso hace que tenga una forma redonda. Ok. La otra pregunta que tenemos como introducción es para ti. ¿Por qué estudias estrellas? ¿Qué es lo que te interesa de ello? A mí lo que me gusta de la estrella y que se refleja un poco en el tipo de preguntas que han llegado es que uno puede hacer muchas cosas con las estrellas. Las estrellas al final son como las velas del cielo, ¿no? La luz que nos llega a nosotros acá es esencialmente luz de las estrellas, sobre todo la luz óptica. Y es bonito porque entonces al final lo que ilumina el cielo son las estrellas, entonces entender las estrellas nos permite entender muchas cosas que están ocurriendo en el cielo. Entonces uno puede jugar entre aplicar, si queremos entender más, por ejemplo, lo que están haciendo los planetas, no nos queda otra que tener que también entender lo que está haciendo la estrella madre. Entonces uno tiene que relacionarse con las estrellas en ese camino. Si uno, por el otro lado, quiere estudiar galaxias, también la forma de las galaxias, la estructura de las galaxias, también al final hay que tener claro que esa forma y estructura la da también las estrellas que están brillando en esas galaxias. Entonces, uno es como una rama muy transversal, donde uno en el fondo tiene que aprende de toda la astronomía a través de las estrellas, y por eso me gusta mucho entonces seguir dedicándome a las estrellas. Exactamente. Es verdad. Por eso se llama astronomía. Bueno, acá nos mandaron una pregunta de un sobrino de 10 años que, bueno, preguntaba de qué estaban hechas. La persona esta le contestó que eran de gas, pero que el sobrino no quedó conforme con esa respuesta. Y después preguntó si todas estaban hechas de lo mismo, que es una pregunta que también se repite más abajo. No sé si nos quieres contar entonces Sí, de qué yo están creo hechas. que al sobrino de 10 años no le queda otra que ponerse contento con la respuesta que le dio el tío, porque el tío parece que le dio una buena respuesta, o la tía, no sé si es tío o tía la persona Tía que parece mandó que... la pregunta. Pero la verdad es que sí, como dije inicialmente, las estrellas son una bola de gas que se está quemando. Ahora ese gas, si que queremos dejar más contento al sobrino, tendría que ser gas y polvo. Pero no es Ok, más que gas y polvo en el fondo. Y porque estas estrellas son muy calientes, al final es simplemente eso, ¿no? Estrellas más frías, quizás afuera, en la parte más externa, también tienen moléculas, pero siempre sigue siendo una cosa gaseosa. Una estrella no es un sólido. Uno puede claro. tocarlo, si es que pudiésemos imaginarnos que hemos tocado una estrella y uno podría pasar hacia el otro lado, porque no es una cosa sólida donde uno va a chocar con algo. Ya, ok. Y claro, están Déjame compuestas. ponerme audífono porque te escucho muy bajo. Dame un segundito. Vamos a confiar en la batería del Ahí teléfono. veo que se unió Ana, una de nuestras estudiantes de doctorado. Hola Ana. Vale, puedo esperar un poquito. Ahí. Y ahora ¿Me debería escuchas escuchar. mejor? Sí, y probablemente ustedes me escuchen mejor a mí también. Así que estamos mejor. Ya, vamos a confiar en la batería.
Ya, ok, esperemos que el sobrino haya quedado contento entonces con esa respuesta. Claro, y Y también, la segunda parte era si estaban todas compuestas de lo mismo, ¿no? sí, de hecho O se eso era repite otra esa pregunta. pregunta. No, él preguntó eso y también pregunta lo mismo después. Así que cuéntanos. No, pues no están compuestas todas las estrellas de lo mismo. Y eso es lo bonito y eso es a lo que en el fondo me he estado dedicando yo últimamente también, que es eh, cuál es la composición química de las estrellas. Eh, las estrellas están compuestas más que nada de hidrógeno. Una estrella como el Sol tiene el 70% de su material está compuesto de hidrógeno y el Ujú. otro 27% está compuesto de helio, 27 o 28%, y el resto, ese 3 o 2%, está compuesto de todo el resto de los elementos químicos que se nos pueden ocurrir. Es muy Ya, poquito, perfecto. un 3% o un 2% no es nada, pero yo siempre hago esa analogía por ejemplo, una sopa. Esos elementos químicos que están de ese 2% es la sal. Si uno no le Ah, echa ya, sal a la ya. sopa, no tiene No es lo sabor. mismo. Ok. Entonces, lo mismo pasa con las estrellas, o sea, la sal y todas las especias son las que le van a dar el saborcillo a Ya, las estrellas. Entonces, en ese 2% o 3% o menos incluso, porque estrellas más viejas tienen incluso menos que eso, o sea, uno o más de, o menos de un 1%, pues hay un poquito más de hierro, un poquito más de calcio, o incluso oro, plata, o lo que se nos pueda ocurrir. estrellas y cocina nos dicen. Genial. No, los Yo, elementos yo, químicos son la sal, yo también la sal, siento la que la pimienta. astronomía y la gastronomía también están muy Ah, cerca. claro. Bueno, yo ahora me estoy dedicando mucho a la gastronomía en la casa, obviamente, porque cocino para un regimiento muchas veces al día en la familia. Muy bien. Ya, ok, mira, aquí nos preguntan, podemos meterlo al tiro, nos preguntan cuáles serían los elementos más comúnmente encontrados. En los elementos que más fácil los podemos medir en las estrellas es el hierro, porque ese Lo del dos elemento por ciento dices tú. en ese 1%, claro, o en ese 1 o 2%, claro, es que es difícil hablar en cantidades porque hay que tener en cuenta que los elementos químicos todos tienen un peso diferente. Entonces, elementos Mm, químicos más pesados, si bien es poquito, puede que contribuyan mucho con el peso total de ese 2%. Entonces, claro. una cosa es la cantidad y la otra cosa es el peso con la que esos elementos contribuyen. Y Ujú. lo otro es la facilidad que uno tiene también para medirlo. El hierro está presente en todas las estrellas Animal. y en mucha cantidad en ese sentido también. Entonces, uno tiende de hecho a medir como la composición química de la estrella como si fuera una abundancia de hierro. Pero además el calcio y también el carbono y el oxígeno también están muy presentes en las atmósferas de las estrellas. Ya, perfecto. Bueno, ahí recién se metió Anima Hop, que justo estábamos hablando de que el cuadro que está detrás de Paula la hizo ella. Así que Sí, saludo. ah, Ya, ok. Ahí sí, me está. encanta ese cuadro. Además que brilla en la oscuridad, entonces cuando yo apago la Ay, luz veo un gracias. cúmulo Ah. y es muy lindo. Ya miren, ahí he estado viendo que hay varias preguntas y tienen algo que ver con la que ya tenemos anotadas, pero ahí tenemos a Camilo en todo caso viéndola, poniéndose atento con lo nuevo que salga. Así que vamos a seguir con lo que tenemos. Nos preguntan si podrían existir más elementos químicos en el universo. Supongo Sí, que esa pregunta es una pregunta muy interesante porque todavía no sabemos exactamente bien cómo se producen muchos de los elementos químicos. Tenemos sospechas de cómo se producen y pensamos que todos los elementos químicos se producen dentro de las estrellas o al momento en que las estrellas mueren. Em, pero eso también depende un poco de los datos observacionales que uno pueda tener. Entonces hay que considerar que nosotros observamos una zona local del universo igual porque la luz que nos llega tiene un tiempo definido en viajar. Entonces nosotros podemos ver tan lejos como la luz haya podido viajar y el universo es más grande que ese espacio que nosotros podemos observar. Entonces tenemos exacto. que asumir que lo que vemos acá es lo que ocurre en todas partes del universo, pero no nos queda otra que convencernos de que eso es así. Y al mismo tiempo, los elementos químicos que
en el fondo conocemos son elementos químicos que se han podido encontrar acá en la Tierra y elementos químicos que han podido ser también identificados en los cuerpos celestes que nos rodean. Y esos son los que hay y los que se conocen, pero si es que hubiesen más, es posible, pero también sería raro no haberlos visto acá también, porque si es que están en otro lado del universo, no están acá y nosotros no los hemos visto, entonces implicaría que estamos teniendo una visión como súper parcial de lo que es el universo, que eso contradice un poco con nuestra forma de entender el universo, donde pensamos que lo que pasa aquí pasa en todos lados. Claro, eso es lo que se llama el principio cosmológico, le llaman, esta idea de que la física, la naturaleza es igual en todas partes. Pero además, yo escuché, por lo menos tengo esta idea de esta historia de que el helio se llama así, porque lo encontraron primero en el Sol, como en el espectro del Sol, y después lo encontraron acá en la Tierra. Y helio, bueno, vendría siendo el nombre del dios del Sol. Claro, Así que por esa razón le pusieron ese nombre y ahora ya nos divertimos con los globos de cumpleaños inflados con helio, porque claro, ya lo claro. encontramos acá. Sí. Pero sí, hay algunas historias de elementos que se han podido encontrar fuera, por lo menos este, pero para encontrar otros debe ser más difícil en realidad. Sí, además Porque, que hay que tener en cuenta que igual los datos astronómicos son inciertos también, ¿no? Entonces, en el fondo, el espectro solar, que es donde se pueden medir elementos químicos de la forma más precisa, igual somos capaces de reconocer las transiciones y los elementos químicos, o sea, las transiciones de todo este espectro como con certeza por más o menos un 50% de las líneas espectrales, que no es mucho, y eso es en el Sol. mira, Entonces, igual hay un trabajo como de laboratorio de entender cómo se manifiestan los distintos elementos químicos, que es un trabajo que ocurre acá en los laboratorios de física nuclear acá en la Tierra, en el fondo, y ese es un trabajo súper importante para la astronomía. claro que sí. Ya, vayamos entonces a la siguiente pregunta que ya nos metemos directamente con estrellas. Nos preguntan las diferencias entre los distintos tipos de estrellas. Bueno, hay las diferencias podemos hablar de dos tipos de diferencias. Podemos hablar de las diferencias observacionales y las diferencias teóricas. Ujú. Uno cuando mira en el cielo se puede fijar que hay estrellas que son de distintos colores, ¿no? A pesar de que todos son un puntito, uno puede ver que hay unos puntitos que son como más azules, más blancos y otros puntitos que son más anaranjados, más rojos. Eso también tiene que ver con distintos tipos de estrellas. De hecho, las más azules o más blanquitas son estrellas mucho más calientes que las más rojas o las más naranjas. Entonces, eso está relacionado también con qué es lo que está haciendo la estrella. Estrellas más calientes, en general son estrellas más grandes, son estrellas que están quemando mucho más de su como material o de su combustible. En cambio, las estrellas más rojas son estrellas que están más frías, por lo tanto están quemando menos o están teniendo más problemas en que la radiación que emite, lo que ellos queman, pueda salir hacia afuera. Entonces, eso podría marcar un tipo de diferencia en estrellas que uno podría mirar observacionalmente. Además Ya, está el brillo. Creo que por ahí hay una pregunta también que hablaba de eso, el brillo. El sí. brillo, uno cuando mira al cielo, además de ver que las estrellas tienen distintos colores, tienen distinto brillo. Y Mm. el brillo también tiene que ver con el tipo de estrella, por un lado, y además por una cosa como más circunstancial, que es a donde la estrella está ubicada en el cielo, porque si la estrella está muy lejana, no se va a ver muy brillante. Si la estrella está más cerca, se va a ver más brillante. Pero además las estrellas tienen distintos tamaños. Hay estrellas que son muy grandes y estrellas que son muy chicas. Entonces, cuando uno ve una estrella de distinto brillo, es una combinación entre la distancia y el tamaño de la estrella. Ah, ya. Entonces, esa es la parte observacional. Cuando uno se va a la parte teórica, uno puede explicar los distintos colores y los distintos brillos de las estrellas con los distintos tipos de estrellas que existen. Entonces las estrellas más calientes son estrellas más masivas, son muy grandes, tienen una masa muy grande, entonces están quemando mucho su combustible, como dije inicialmente, pero esas estrellas en general son muy jóvenes, porque como son tan masivas, se mueren muy rápido. Entonces si están en el cielo es porque tienen que haber nacido hace poco tiempo. Las estrellas más rojas pueden ser estrellas menos masivas y que viven, por lo tanto, más tiempo. Pero esas estrellas rojas también sabemos que están haciendo otro tipo de cosas que podemos, si quieren, eh, entrar en más detalle si les interesa. Pero el tema es que el tamaño y el color de las estrellas tiene que ver con si es que estamos hablando de estrellas que están a principios de su evolución o a fines de su evolución. Claro. Y además hay otro tipo de estrellas que esas uno no las puede ver a simple vista en el cielo, que son las estrellas, las enanas blancas o las estrellas de neutrones, que son ya estrellas muertas,
que esas uno las puede ver con telescopio y en longitudes de onda que no son el óptico, entre nuestros ojos, sino que con ultravioleta. Ya, perfecto. Sí, la verdad que son súper interesantes las estrellas y hartas preguntas que tienen que ver con lo que dijiste recién más adelante, así que las vamos a ir cubriendo de a Uh -huh. poquito. Acá ahora también nos están preguntando por qué no hay estrellas verdes o estrellas rosadas. No sé si quieres contestarlo ahora o lo vemos más adelante. Bueno, el Sol es verde. Sí, bueno, sí, O sea, es verdad. la mayor frecuencia o el mayor flujo del sol, de hecho, es en los colores más o menos verdes, pero cuando uno al final lo que hace es ver una contribución de todos los colores, entonces por eso termina siendo blanca. Es una Claro, combinación. claro, en el fondo, Pero, si todas las estrellas tienen todos los colores y algunas tienen un poco más de azul, otros más, un poco más de rojo, y la suma de todos se va viendo como con esos pequeños tonos, pero no es que tengan un solo color. no, para nada. Y de hecho el sol tiene su máximo de brillo en el color verde, de hecho. Pero el verde Claro, está pero como en la tiene, mitad del arco iris, entonces es más difícil, se mezcla mucho con la parte roja y con la parte azul y al final queda más, bueno, es difícil se ver el ve color del sol como, se ve directamente porque blanco. estamos muy cerca. Además Aparte que uno estamos puede muy quedar cerca al ciego, sol, sí. entonces no conviene verlo directamente porque uno se encandila. No, de hecho lo que dice Paula del color del sol se nota cuando uno saca el espectro del sol, cuando divide la luz en sus colores, ahí la luz del sol pasa por un máximo que está justamente entre el verde y el amarillo. Pero como les decíamos, en realidad tiene azul, tiene rojo, entonces todo junto se ve más o menos blanco, que es como el color que uno capta del sol, pero el máximo máximo está entre el verde y el amarillo. Pero también tiene que pensar que hay infrarrojo, hay ultravioleta, hay eh, rayos microondas, hay gamma, hay de todo. Todo el sol está emitiendo todo. Y todas las estrellas, pues, pero las estrellas más frías, por ejemplo, esas tienen su máximo en el rojo, pero algo se ven un poco más rojas porque la parte más azul contribuye con menos. Entonces, al final, cuando uno hace un promedio de todos los colores, termina viéndose más rojizo. Ya, perfecto, sí. Ya, sigamos entonces con las preguntas. Eh, Nos preguntan cuál es el límite para que algo pueda considerarse una estrella, máximo y mínimo. Una estrella, eso es una pregunta bien interesante y bien complicada porque todavía no nos queda demasiado claro cómo definir una estrella sin su límite. Una forma simple de definir una estrella, que ya es volver como a la primera pregunta, es que tiene que ser una bola de gas que se esté quemando. Entonces, para que se queme, se tiene que de alguna forma iniciar el proceso de quema o de quema nuclear en el fondo. Y eso ocurre para un mínimo más o menos de un 30% de la masa del Sol. Ya, Cuando una estrella es más chica que eso, no logra apretarse lo suficiente por gravedad para que se empiece a quemar adentro y empiece a transformar a sus materiales o sus elementos químicos en otros y empezar a hacer lo que es la fusión nuclear. Entonces, se supone que cuando eso ocurre y la estrella se enciende, ahí se transforma en una estrella. Pero están ya. estas estrellas más pequeñas que tampoco son planetas, que son como estrellas, pero que están como apagadas, que son estas famosas enanas café, que quedan ahí Claro. como un poco en el limbo. Entonces, hay toda una discusión también, incluso dentro de la comunidad astronómica, de decir a esas estrellas las podemos definir como estrellas o no, porque están calientes, entonces emiten un poco de radiación, pero ellas no están haciendo la fusión nuclear como la entendemos en el resto de las estrellas. Ya, entonces ese sería el límite mínimo. El ¿Y hay límite un, mínimo. ¿y hay un límite máximo? Eso también es una pregunta que tampoco está demasiado claro hasta qué tanto es lo máximo que una estrella, que puede ser la masa de una estrella en el fondo. Porque eso también depende un poco de la composición química de las estrellas. Ahora, hoy en día, con las composiciones químicas actuales, o sea, como con la composición química del universo actual, estrellas no podrían tener un máximo más de 100 veces la masa del Sol. Más que eso ya no se pueden formar. Inicialmente se pensaba que eran mucho mayores y de hecho no podían haber estrellas tan pequeñas Ujú. antes. Eso es lo que pensamos. Pero tampoco está muy claro porque Inicialmente te para eso hay refieres que como a estar viendo. cuando, al inicio, después del Big Bang, dices tú, no hace Claro, las mucho primeras tiempo. estrellas se piensan que eran muy masivas y Ya, ahora con el tiempo se han podido formar estrellas más pequeñas. Pero los límites también son como cosas, el límite máximo es un poco hasta qué punto uno puede como colapsar material de un gas y que termine en una bola gigante.
Ya, Pero el lado mínimo tiene que ver con cuál es el mínimo para que se pueda encender este material y, y debajo de eso vemos que se ocurren que hay todavía estas bolitas de gas ahí, pero no se están quemando como nosotros pensamos y ahí está todo un tema de si que eso se define como estrella o no. claro. Ah, ya, perfecto. Ok. Nos preguntan por qué algunas brillan más. Brillan más, es que eso también es volviendo a lo anterior. Todas las estrellas uno podría pensar que brillan más o menos parecido. Las estrellas más grandes brillan más y las estrellas más chicas brillan menos, porque al final tienen menos superficie para poder emitir luz. Pero las estrellas más calientes brillan más en el azul y las estrellas más frías brillan más en el rojo. Entonces también depende mucho con qué ventana espectral uno esté mirando, con qué filtro, porque si uno ¿Con mira qué en el filtro? rojo puede pensar que una estrella muy roja o una estrella muy azul eh, como que es muy débil, Claro. pero si uno la mira en el rojo va a ser muy brillante. Entonces también eso tiene que ver un poco qué parte del espectro nosotros estamos mirando las estrellas. Sí, quizás eso sería bueno contar un poco para los que no sepan que cuando uno le saca una foto a una estrella en astronomía, jamás le sacan las fotos así en todos los colores, o los colores visibles, sino que vas poniendo filtros. Y algunos filtros son infrarrojos, son ultravioletos, son cosas que nuestro ojo no vería. Entonces nuestra referencia que tenemos para la visión con el ojo en realidad es mucho menor o mucho más incompleta que lo que se hace en astronomía. Y por eso el astrónomo ahí de repente dice, sí, pero es que en infrarrojo o en ultravioleta, porque finalmente lo que se mira es más amplio. Así que ya, vamos a seguir porque ya llevamos 26 minutos, no puedo creerlo, se me ha pasado rápido. Ah, Ya, me preguntan de qué depende la masa de una estrella. bueno, eso hay que volver entonces a lo que es la formación estelar. O sea, cuando las estrellas no sé, se forman en grupos. Entonces uno tiene que imaginarse que tiene esta famosa, como estamos hablando siempre, de este gas, ¿no? Este gas que dejó al pobre sobrino desilusionado. Ahora tratemos de emocionar al sobrino con entender un poco que este gas puede ser interesante en sí. Hay que imaginarse que uno tiene una nube de gas muy grande y que esa nube de gas empieza a sentir atracción gravitatoria y empieza a colapsar. Ujú. Pero ese gas es un gas, no es homogéneo. Así como cuando uno mira las nubes, a veces tienen como algunas partes más densas, una parte menos densa. Entonces lo mismo ocurre con estos gases. Y este gas, el hecho de tener una densidad que no es homogénea, hace que vayan como contrayéndose como en grumos en distintas partes al mismo tiempo. Entonces al final uno tiene un grupo de muchas estrellas juntas que se forman de este gas primordial y cada una de esas va a tener distinta masa según como el grumo inicial a donde esa estrella empezó como a sentir sus primeros momentos de colapso en el fondo. Entonces hay que imaginarse que este gas es como grumoso y que cada uno de estos grumos tiene un tamaño un poquito diferente que el otro, que Ya, como un es poco de al azar, esperar. digamos. Es Claro, un poco random. no es tan random tampoco. Por alguna Ah, ya. razón que no entendemos bien, hay una distribución de masas que es bastante definida. Mm, ya, ok. Ya, ok, ok. O O sea, se sea, repiten el mucho. proceso como de esta fragmentación del gas es toda una incógnita también en cómo se forman las estrellas, en todo el área de la formación estelar. Pero Ya. al final lo que hay que como que llevarse para la casa, o bueno, estamos todos en nuestras casas, así que lo que hay que llevarse Hay que para tener para que que pueda, traer. es que cada uno de estos grupos va a tener un distinto tamaño, entonces las estrellas finalmente van a tener una de la otra un distinto tamaño y que Ya, se forman perfecto. todas las estrellas en grupos. Entonces, al final termina teniendo una familia de estrellas, todas cada una de distinta masa. De hecho, la siguiente pregunta tiene un poco que ver con eso también. Dice, ¿cómo se forman las estrellas binarias? Es un poco lo mismo que antes, o sea, estos grumos a veces son dos que están juntos y se empiezan a colapsar, pero no se unen, se quedan juntos así. Entonces terminan al final formando dos estrellitas, pero como están tan juntas una de la otra, sienten la atracción una con la otra, entonces van a pasarse toda la vida interactuando. Girando. De, Ya, ya, claro. Como si de fuera hecho, un pensamos, planeta con ¿cómo? el Sol, pero como si fuera el Sol con un planeta, pero el planeta en vez de ser planeta fuera una estrella. ¿Una cosa así? Claro, o sea, antes de pensar en los planetas, pensemos en esta nube que tiene todos ¿Mm? estos grumos y cada uno de esos grumos empieza a colapsar. Pero hay grumos que están más cerca unos del otro, entonces puede que tengan dos puntos como más densos en este grumo, no un grumo redondito, sino un grumo más alargado, qué sé yo. Entonces esos dos van a terminar formando dos estrellas y esas dos estrellas van a estar toda la vida juntas y esas estrellas van a ser estrellas binarias.
Y de Ya, hecho, perfecto. más del 50% de las estrellas vive en sistemas binarios, o incluso Mm, en sistemas triples o cuádruples, o sea, son muy comunes las estrellas que no están solas. Ahora, si nos vamos al tema de los planetas, una vez que ya tenemos nuestro grupito, con nuestra estrella ya formándose, parte de ese gas no se cae a la estrella, no termina en la estrella, ese gas termina afuera, formando otros grumitos que van a ser los planetas. Y de hecho hay exacto. muchas estrellas binarias que tienen planetas girando en torno a ellas dos. O sea, uno Sí, podría tener como, en un como planeta, podría Tatooine. tener dos soles. Sí, como en la Guerra de la Galaxia, Tatooine. Exactamente. Oye, aquí me preguntan algo que quizás puede linkearse con lo anterior. ¿Cómo influye la materia oscura en la formación de estrellas? Esa no influye demasiado porque la materia oscura empieza a afectar cuando uno está hablando de mucha masa y una distancia muy grande. Entonces, cuando estamos hablando a un punto de formación estelar, la ¿Mm? masa de la que estamos hablando es del orden de las masas solares, es muy poquito. Entonces, ahí la materia oscura pasaría a ser algo como de segunda importancia. Claro, sí, como le importa No más a es la que no, galaxia más que a la estrella. claro, no es que no esté presente, pero es como cuando uno habla de la órbita de los planetas o cuando hablamos nosotros de la velocidad de mi auto con la que yo voy de aquí al sur de Chile, tampoco voy a calcular unas correcciones relativistas, Claro. porque mi velocidad es muy pequeña. Ok, Pero no, sí no estamos alcanza. hablando de cómo pasa una estrella cerca del agujero negro central o algo así, entonces ahí hay que considerar las correcciones relativistas porque estamos hablando de velocidades muy grandes. Entonces, cuando Claro. hablamos de entender la formación de estrellas, estamos lidiando con procesos que son como más localizados y con niveles de masa que no son tan grandes como para que la materia oscura tenga tanta importancia. Ya, perfecto. Ya, aquí nos hacen una pregunta, ¿cómo se forman las estrellas rezagadas azules? Esas son estrellas binarias, de hecho, o fueron estrellas binarias en el pasado. Ya, De ya. hecho, a mí me encantan esas estrellas y he estado conversando con un profesor nuevo que llegó a la Universidad de Concepción, que conocí en una conferencia ahora en marzo, antes de la cuarentena. Y ahora él está en Canadá, así que hemos estado hablando por mail ahí porque a mí me interesan mucho esas estrellas, pero son una incógnita gigante. Pero esas estrellas, en el fondo, la idea era que inicialmente eran estrellas binarias y Ujú. que interactuaron entre sí. Entonces, una le entregó masa a la otra. Entonces, al Ah, entregarle masa a la otra, hizo que la otra de alguna forma se rejuveneciera. Y por ya, por eso esto, son rezagadas. al ser más joven, se pone más azul. Habíamos dicho que Claro. estrellas más azules eran estrellas más jóvenes, entonces son más azules que otras estrellas que tendrían la misma edad, se ven más azules. Entonces, por eso se ven como más jóvenes y ese hecho que se ven más jóvenes es porque recibieron masa de una compañera. Entonces, si volvemos un poco más atrás, las estrellas brillan porque están quemando su material, su combustible, que sería inicialmente el hidrógeno, Ujú. para transformarlo en el siguiente elemento más pesado, que es el helio. Entonces, si es que una estrella recibe de una compañera hidrógeno, entonces como que de un momento a otro tiene más, más material, como más combustible. Entonces, si se me está acabando el hidrógeno, puede que se me esté acabando esta etapa de mi vida, pero si recibo hidrógeno más, tengo más para quemar, entonces me rejuvenezco. Qué bonito. No tenía idea. Me encanta aprender. Bueno, me preguntan también si recomienda algún libro para empezar desde cero con el tema de las estrellas. Yo creo que un buen libro que habla así como de la variedad de todas las distintas estrellas y lo que están haciendo y todo es el libro de la María Teresa Ruiz, ese que se llama Hijo de las Estrellas. Mm, Ese libro eh, es un libro bastante claro, bastante simpático y es una buena introducción. Lamentablemente después de ese libro hay poco, eh, pero pronto puede que haya algo más. Sí. No le voy a Pero contar a nadie. hay poco en el mercado español. De hecho, yo cuando estaba preparando el curso que doy en la universidad, he tenido que hacerlo todo un poco así, traduciendo de lo que sé de inglés, porque no hay mucho más que el libro de la María Teresa Ruiz. Por ahora. Bueno, ya que Por ahora. entonces nos preguntan si sabes cuáles son las estrellas próximas a estallar. Que tiene que ver Las con lo que estrellas, viene después, que nos preguntan por Betelgeuse. ah, Si bueno, quieres, las estrellas, contestamos primero lo de Betelgeuse.
No, a ver, es que la estrella, a ver, no todas las estrellas estallan, hay que partir por ahí. Súper fome porque nuestro Sol no va a estallar. No. Así que nosotros vivimos una estrella que en ese sentido bastante aburrida. Pero Las se va a estrellas poner que bonita. estallan, ¿ah? Se va a poner bonita, te digo. Se va a poner bonita Sí. eventualmente, sí. Pero no va a estallar. Las estrellas que estallan son las estrellas más grandes, estrellas que tienen como 10 veces la masa del Sol para arriba. Esas son Ujú. estrellas que eventualmente van a estallar. Entonces, como hablábamos antes, cuando las estrellas se ponen más grandes y se ponen más rojas, eso es cuando están pasando como los últimos momentos de su evolución estelar. Eso quiere decir que se les acabó el hidrógeno en el centro de la estrella donde ellas producen toda su quema para poder brillar y pierden un poco el equilibrio, entonces las más masivas, ese equilibrio no son capaces de restaurarlos con como con nueva tipo de fusión nuclear y terminan estallando. Entonces lo que hay que hacer es identificar cuáles son las estrellas rojas que son muy masivas y esas podrían ser las próximas estrellas que podrían estallar. Hay pocas igual porque las estrellas masivas viven muy poco tiempo, Mm. porque son muy eficientes en quemar todo su combustible, entonces hay pocas en el cielo. Las estrellas menos masivas como el Sol, esas hacen toda su quema nuclear de una forma mucho más lenta, por lo tanto hay muchas más, pero esas no son las estrellas que van a estallar. Entonces, estrellas que estallan son una rareza, sobre todo en nuestra galaxia, que al final la última estrella que estalló fue como hace 400 años, y se piensa que otra que podría estallar pronto sería Betelgeuse, que es Sí, una estrella muy roja y muy brillante, por lo y es tanto súper da una gigante. indicación que está llegando al final de su etapa. Exacto. Ya, entonces el tip, busquen la super gigante roja y ahí pueden tener una candidata a estallar. Deberíamos ir directo a la pregunta de Beetlejuice porque son como tres preguntas, pero creo que se deberían responder como en una sola Todas cosa. juntas. Básicamente están preguntando qué pasa con esto de la baja de brillo de Beetlejuice, si significa que va a morir, si se está quedando sin hidrógeno y si se va a reventar como supernova, si eso significa. Bueno, no sabe, o sea, a Betelgeuse hace rato que se le acabó el hidrógeno en el centro, pero las estrellas brillan porque se queman en el centro nomás, no en las afueras. Entonces, igual todavía tiene mucho hidrógeno, lo que pasa es que en su núcleo no tiene más hidrógeno. Claro. Entonces ya se le acabó hace rato, por algo por algo una estrella roja, porque cuando una estrella roja ya es una indicación de que ya no le queda hidrógeno en el centro. Eh, Ahora, claro, cuando empezó a bajar mucho la temperatura, estaba la comunidad astronómica también bastante interesada en si esto podría ser un indicio de que hay un cambio, porque nosotros en la teoría de la evolución más o menos predecimos qué es lo que puede pasar, pero no hemos sido capaces de ver así como directamente día a día estos cambios. Entonces, Ujú. uno, como decíamos, son pocas estas estrellas, la última estrella que estalló en nuestra Vía Láctea fue hace 400 años, entonces eh, lo que uno pasa cuando ve el cielo es que ve una explosión nomás, pero es difícil monitorear esa estrella antes, Claro. al punto en que uno puede ir viendo qué es lo que está haciendo la estrella día a día. Nosotros No. sabemos que antes de que una estrella explote, empieza a quemar, no solamente se le acabó el hidrógeno y se le acabó el helio, entonces empieza a quemar otros elementos químicos más pesados, el carbono, el oxígeno, el silicio, hasta el hierro. Y Mm. cada una de estas quemas es cada vez más rápida. O sea, una dura un año, la otra 6 meses, la otra un mes, la otra 3 segundos, y así cada vez más rápido. Entonces, un cambio en la estrella puede que sea algo de esperar. Entonces, cuando pasó esto, yo creo que también en la misma comunidad estábamos así como más o menos atentos que podría haber sido. Pero bueno, la estrella podría haber explotado, pero podría explotar en unos 1000 años más también, porque para los tiempos de esta estrella es muy difícil saber. Entonces, la estrella no explotó, la estrella ahora volvió a su brillo normal, así que claramente no era una previa a una supernova lo que estaba ocurriendo, sino que el procesos internos y externos que ocurren al final de estas estrellas, porque estas estrellas al final tienen unas atmósferas tan gigantescas, son tan grandes y tienen, en el fondo, en el centro, están compuestas por todas estas capas donde se están quemando los elementos químicos y afuera tienen una atmósfera súper grande que, como es este gas tan grande, es muy movedizo y pierden mucha masa y tienen mucho viento y tienen convección, unas burbujas gigantescas a donde pasa el material de afuera hacia adentro. Entonces,
todas esas cosas juntas hacen que una estrella de ese tipo no tenga que tener su brillo de una forma constante. Claro. Ahora, fue muy especial que por un momento así de 2 meses o 3 meses la magnitud de esta estrella cambiara tanto, o sea, se pusiera tan débil de un momento a otro. Y Mm. esto más en la mitad del verano, cuando todos podíamos observar esto Sí. en nuestras vacaciones, que además fue genial. Eh, pero han estudiado ahora, han tomado datos con los telescopios como más grandes para estudiar esto por un tema de que es interesante para la evolución estelar en sí, y esos resultados están empezando a salir. De hecho, yo le pregunté a José Luis Prieto, que trabaja más como con este tipo de estrellas que yo, si me podía mandar así como algunas referencias de lo que había estado pasando el último mes, y ahí me estuve estudiando un poco Muy bien, muy realmente, bien. y no está muy claro qué puede haber sido. Se piensa que simplemente se piensa que tiene que ver con el viento que estas estrellas tienen, el viento solar y la pérdida de masa que haya hecho que se haya como oscurecido un poco la estrella por haber tenido un poco de, haber perdido un poco de material y haber tenido como una nube adelante, Ya, que hizo ok. que nosotros viéramos por un rato que estaba más débil, porque la temperatura de la estrella no ha cambiado significativamente, entonces no se Mm, podría explicar con un tema de cambio estructural muy grande. ya, perfecto. Entre medio acá me pareció una pregunta interesante porque suele ser como un malentendido que uno anda dejando por ahí como astrónomo. Nos preguntaban si acaso eso significaba que las estrellas rojas son siempre viejas y las estrellas azules son siempre nuevas. Las estrellas azules en general, bueno, las estrellas azules que están quemando, así como las entendemos, sí, esas son en general jóvenes, porque son estrellas muy masivas. Las más azules son muy masivas. Entonces, una estrella masiva es muy eficiente en quemar todo su hidrógeno. Entonces, si uno la ve en el cielo, tiene que haberse formado hace poco tiempo. No Claro, sé. yo hago la comparación con los autos, si una estrella azul fuera así como un 4x4 versus una estrella roja que fuera un City Car. Aunque el 4x4 tenga un estanque más grande, es tan pesado que va a gastar su benzina muy rápidamente, en cambio el City Claro, Car va a tener benzina para siempre. Entonces, claro, en ese sentido, a pesar de que suena un poco contradictorio, las estrellas con más masa mueren mucho antes. No porque se les acabe más rápido el combustible porque tienen poco, porque obviamente tienen mucho, sino que porque lo gastan muy rápido, porque hay mucha presión, claro. mucha gravedad. Y en ese sentido, entonces, ¿qué pasaría con las rojas? ¿Son siempre viejas? No, las rojas no, porque las rojas pueden ser estrellas gigantes, que quiere decir entonces que se les acabó el hidrógeno, entonces se enfrían un poco, porque ya no queman más hidrógeno como lo hacían inicialmente. Entonces entonces pueden ser estrellas más viejas también, eh, o son estrellas muy pequeñitas, que en el fondo les cuesta quemar su hidrógeno, entonces están ahí a Los duras City Car. penas tratando de quemar un poco, entonces son estrellas, pueden ser estrellas muy jóvenes. Las estrellas rojas, yo creo que más fácil es hacer la diferencia en la masa. Las estrellas rojas son estrellas que tienen baja masa, mientras las estrellas azules tienen alta masa. Entonces, una estrella de baja masa se puede haber formado ayer, como se puede haber formado a comienzos del universo. Entonces Y uno está tiene todas igual. las edades con las estrellas Está rojas, igual, sí. pero con las estrellas azules, como son muy masivas, solamente hay estrellas jóvenes, porque las viejas ya están todas muertas. Exacto, ya muy bien. Ahí creo que está bueno. Ya, entonces, vamos a seguir. Dicen si... Ah, una pregunta interesante. ¿Cómo se producen los sismos en las estrellas? Bueno, las estrellas, recordemos que no son una cosa sólida, sino son un famoso gas. Entonces, este gas está en un constante movimiento, las estrellas están girando un poco y cada una de estas reacciones nucleares igual hace que haya una energía dentro de la estrella. Entonces, esta energía hace que la estrella de alguna forma esté en un constante movimiento, en una constante vibración. Y esa vibración puede entrar en una resonancia que hace que al final se produzcan estos sismos. Ya, ok. O sea, hay sismos en la estrella Sí, la y astroseismología es todo un campo. ya, maravilloso. Ya. Y también me preguntan, deja ver, hemos respondido a hartas cosas ya. ¿Cómo se forman las manchas solares? Las manchas solares son cambios de temperatura en la atmósfera de la estrella que vienen un poco por estas burbujas, digamos. O sea, como este es un gas que está quemándose, de alguna forma está hirviendo. Entonces,
las estrellas empiezan a tener lo que es su fusión nuclear en el centro de la estrella, entonces en el centro es donde están más calientes, y empiezan entonces a enfriarse a medida que van para afuera. Y así como un agua hirviendo, en el fondo estas también hierven, entonces hay burbujas que van saliendo hacia afuera. Y esas burbujas entonces producen de alguna forma cavidades en la atmósfera que hace que esas cavidades hacen que se vean más oscuras. Por esas cavidades también pueden ser como canales para que salgan los campos magnéticos, entonces eso hace que incluso estas cavidades se abran más y se pueden ver incluso más oscuras. Y en el fondo se enfrían en esa parte, por eso se ven Claro. más oscuras. De hecho, también había una pregunta relacionada con Betelgeuse, porque una de las hipótesis que se había manejado era que hubiese tenido unas manchas estelares así Sí, groseras y por eso haya bajado su temperatura, pero la pregunta es no, si acaso porque al Sol le podría pasar eso. en Betelgeuse se hizo ese estudio, se pensó, se hizo ese estudio, se tomó un espectro y se vio que el espectro se veía exactamente igual que Ah, ya. antes de que bajara la temperatura o que el año pasado o que cualquier O otro espectro. sea, se Entonces, descartó la mancha, sí, la no, mega esa mancha. mancha no podría haber explicado, si era tan grande como para cambiar la magnitud de la estrella por más de una magnitud, entonces tendría que haber sido así una cavidad gigantesca y eso se habría notado en el espectro y no se notó. Ya, perfecto. Está bueno saber. Ya. Aquí me preguntan de la muerte de la estrella. Si primero, si todas mueren iguales, también preguntan cuál es el límite entre generar una estrella de neutrones y un agujero negro. Y hay otra pregunta que es parecida también. Mm, no, las otras son... Ah, bueno, y si preguntan si es posible que una estrella se transforme en un agujero negro. No sé si quieres hablar del Claro, fin de las a estrellas ver, grandes, que la sería en el muerte fondo esto. la muerte de la estrella, hay, nuevamente la masa es la que dicta el fin de la estrella. O sea, la masa va a dictar el comienzo y el fin de una estrella, su masa. Entonces las estrellas como el Sol, que son las menos masivas, esas estrellas eventualmente cuando se les acabe en el centro su hidrógeno, van a quedar con helio y ese helio se va a quedar ahí y quizás parte de ese helio se puede quemar también para que la estrella siga brillando y haga un poquito de carbono. Eso depende también un poco de la masa de la estrella. Si es más masiva, entonces va a lograr quemar el helio, si no, se va a quedar en helio echado. Y lo que va a pasar con estrellas como el Sol es que cuando se acabe el combustible adentro, entonces la estrella se va a empezar a enfriar y se va a desprender de todas sus capas exteriores y va a quedar entonces el puro núcleo de la estrella y todas las capas exteriores se van a disolver y se van a ir. Entonces al final se quedan estas famosas nubes, nebulosas planetarias, que son así, estas nubes de colores tan Son, bonitas, como que son decías tan tú bonitas, antes, que el sí. sol va a ser lindo. Sí. ¿No? Y lo que queda en el centro entonces es este núcleo que es en el fondo una piedra de helio y carbono que está inicialmente muy caliente porque si bien ya no está quemándose como se quemó, estaba muy caliente, nuevamente haciendo la analogía con la sopa, si yo apago el fuego, mi sopa se calienta y se va a enfriar eventualmente, ¿no? Claro. Y esa estrella, entonces ese núcleo caliente, que son las famosas enanas blancas, pero esas enanas blancas eventualmente se van a transformar en una enana negra porque se van a apagar. Se Ya, demoran perfecto. mucho en enfriarse, entonces no hemos visto ninguna enana blanca que se haya apagado completamente, pero deberían apagarse en algún momento. Las estrellas más masivas, las que explotan, les pasa más o menos lo mismo. En el centro, ahora ya el carbono lograron también poder quemarlo, porque como sentían más gravedad, entonces pudieron vivir quemando más el carbono y después quemando también el calcio y quemando el oxígeno y quemando el silicio y qué sé yo, y terminan entonces con un núcleo que es puro hierro. Y el hierro no se puede quemar por fusión nuclear. Entonces hasta ahí la estrella ya no puede hacer otra cosa que apagarse de una forma similar a lo que sería el Sol, pero como es tanto mayor, siente el peso tan grande de todas sus capas exteriores que no es que se apague así como que se desprenda de una forma relajada de sus capas exteriores, sino que la empuja hacia afuera como de una forma explosiva, que son estas famosas supernovas. Mm. Entonces lo que queda finalmente, este núcleo, se destruye, empuja todo lo de afuera, se transforma, hay una supernova y todo esto termina esparcido en el universo, pero queda parte de eso en el centro y es, en el fondo por gravedad termina siendo atraído nuevamente y colapsa. Y ese colapso puede quedar finalmente o una estrella de neutrones o un agujero negro. Se piensa que las estrellas más masivas lo que hacen es que el núcleo o lo que queda que todavía se siente atraído va a irse a un agujero negro porque sigue siendo mucha masa, entonces no alcanza a llegar a nada estable, entonces se va a transformar en un agujero negro, mientras estrellas que no sean tan masivas van a terminar armando
una estrella de neutrones, Ya, que perfecto. son estrellas en el fondo el equivalente a una enana blanca, pero compuesta de neutrones solamente y una densidad muchísimo mayor que una enana blanca. Ya, mira, acá están haciendo una pregunta, pero no se la voy a dar a Paula porque es de novas y supernovas. Les voy a contar que alrededor de un mes más o menos, vamos a tener una de estas mismas sesiones con nuestro experto en supernovas, José Prieto. Y ahí sí le van a poder preguntar todo lo que quieran de novas y supernovas. Igual que ya tuvimos una sesión de agujeros negros, que en la cual se respondieron algunas de las preguntas que salieron también aquí por redes sociales, así que los invito a ver esa sesión que ya se hizo en nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube es súper fácil, lo pueden encontrar como Astro. Ustedes se meten a YouTube, piquean AstroUDP y ¡tag! Ahí está el canal de AstroUDP. Y luego, para dejar preguntas para las próximas sesiones, bueno, todavía no está abierta la de Supernova, pero ya la vamos a abrir. Estamos dejando formularios en el link de nuestro perfil acá en Instagram. Hay un formulario para que ustedes dejen preguntas para las sesiones que vienen. Y así las vamos a tener listas ahí para... Y nuestros astrónomos y astrónomas se van a poder preparar para contestarles. Así que hagan eso, vayan dejándonos preguntas en los formularios o en los comentarios y nosotros vamos a estar ahí preparados. Ya. Mira, y hay una pregunta interesante que viene antes. Sí. Sí, ahí dice, ¿por qué el hierro no se puede fusionar? Ujú. Y el hierro es súper estable, pues es el elemento más estable de toda la tabla periódica. Así que el hierro no se puede fusionar. Por Bueno, eso a lo la estrella que no le queda otra que no seguir fusionando hierro y no sabe qué más hacer yo y entiendo explota. que cuando el hierro se junta, en vez de entregar energía, como que chupa más. Como que ese sería el drama, ¿no? Y ahí la estrella se enfría más Es todavía. que en el fondo ahí queda simplemente una roca inerte. Ya, perfecto. Y de ahí Entonces viene la... la estrella siente mucho peso de afuera porque tiene una cachada de masa hacia afuera que está Sí. presionando, presionando, presionando y esta roca inerte no es capaz de compensar esa presión con energía nuclear. Entonces pierde su estabilidad y explota. Ya, perfecto. Ya, bueno, Ahora, un detalle es que eso es lo que nuestra lógica nos dice, porque si uno trata de hacer eso en un computador y trata de simular una explosión de una supernova, no funciona. Hay temas numéricos y tampoco se sabe muy bien cómo describir todo eso como con un tema de ecuaciones y un tema de descripción numérica en los computadores. Entonces, si vemos la estrella explotar y creemos que así es, eh, tampoco hemos podido hacer una simulación que haga una estrella explotar desde que nace hasta que explota. ya, perfecto. Nos quedan como 8 minutos, así que voy a tratar de ser más eficiente con las preguntas. Preguntan, aquí hay una pregunta que puede ser interesante, ¿cómo se mide la distancia a las estrellas? Ah, la distancia, bueno, hoy en día tenemos suerte porque estamos en la era de Gaia. Gaia Yeah. es el satélite espacial que es una revolución para toda la astrofísica estelar. O sea, al que le interese las estrellas, por favor, métase a la página de la ESA y métase a Gaia porque hay una cantidad de información y como es de la ESA, que es de la Unión Europea, entonces tienen todo un sector que está en español, para los que no ni siquiera quieran leer en inglés. Y Gaia lo que hace es medir lo que es el famoso paralaje. Entonces es una técnica bien bonita porque al final la idea es que cuando uno quiere medir la distancia, si uno, por ejemplo, hace el ejercicio y yo me pongo acá y después me muevo un poco, ustedes pueden hacer este ejercicio, ustedes pueden fijarse cómo el teléfono, por ejemplo, se mueve con respecto a la pared que está atrás, por ejemplo. Claro, Y ese sentimiento de movimiento está relacionado con la distancia de mi teléfono. Si yo estoy más cerca, voy a ver que el teléfono se va a mover más a que si estoy más lejos de mi teléfono. Entonces, nosotros nos movemos en torno al Sol. Entonces, si vemos la posición de las estrellas en esta época y la vemos en 6 meses después, podemos ver cuánto ha sido ese movimiento relativo de las estrellas con respecto al universo más lejano, lo que no se mueve. Y eso es el paralaje, y así es como hemos podido medir distancias. Y con Gaia ahora tenemos distancias para billones de estrellas, entonces ha sido una revolución porque conocer la distancia ayuda mucho. Lo que decíamos antes, el brillo de la estrella tiene que ver con su tamaño, pero también con la distancia, y si no podemos saber la distancia, es un poco complicado saber el tamaño, entonces es un poco complicado saber la masa, y saber la edad, y saber todas las otras cosas. ya, ok. Pero no sé si lo mencionaste, Gaia es un telescopio espacial, ¿cierto? Sí, es una misión espacial que está tomando datos desde hace como más de 5 años ya. O sea, hace 5 años está tomando datos y está tomando muchos, 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 muchos datos.
Entonces, de hecho, es la cámara que tiene 1 billón de píxeles, dicen que es la cámara más de mejor resolución que hay en este minuto en el espacio. Y está tomando fotos del cielo y está midiendo la posición de 1 billón de estrellas, y eso lo está haciendo a medida que la Tierra gira en torno al Sol. Entonces lo está haciendo una y otra vez y está haciendo un seguimiento de todas las estrellas del cielo, de todo lo que pueda haber. Ya, perfecto. Es Hoy un proyecto súper interesante. te están dejando buenos comentarios que me gusta. Ya, perfecto. Ya, nos quedan unos minutillos, así que vamos a ver si... Aquí preguntan algo de lo que yo no tengo idea. Dice, ¿qué piensa acerca de los doppelgangers estelares? ¿Doppelgangers? ¡Ay! El doppelganger. ¿Quién ha leído tanto en la literatura que sabe de eso? No sé. Los doppelgangers, a ver, se supone, como veníamos diciendo inicialmente, las estrellas se forman en estos grupos. Entonces se forman, y si es que nosotros pensamos que esta nube inicial tenía una composición química dada, entonces todas las estrellas de una generación deberían tener la misma composición química. Entonces nosotros pensamos que podemos hacer lo que se llama quizás como la etiqueta química, y podríamos encontrar estrellas que están dando vueltas solas y buscar todas las que tengan la misma composición química y ver entonces de qué grupo ellas vienen. Entonces está todo el cuento de, por ejemplo, cuáles son las compañeras del Sol, cuáles se formaron con nosotros, a dónde están distribuidas en la galaxia. Entonces podemos buscar todas las estrellas que tengan la composición química del Sol y que tengan la misma edad que el Sol, y podemos ver si todas después vienen de un lugar en común. Ya, entonces, estos grupos en común, los que todavía no se han disuelto, se llaman cúmulos. Entonces las estrellas están en estos cúmulos y empiezan a irse de estos cúmulos eventualmente y terminan viviendo en la galaxia libremente. Claro. Las doppelgangers, que es un trabajo además que no es tan, bueno, no sé, como hace 2 años que apareció en la literatura, hablaba de que habían estrellas que tenían la misma composición química que estrellas que estaban en cúmulos, pero que no tenían nada que ver con estos cúmulos. Entonces, esta idea del etiquetaje químico, como que es súper incierto, porque si es que están estos famosos doppelgangers dando vuelta ahí, que no tienen nada que ver con los cúmulos, entonces no tenemos cómo trazar o cómo poder llegar a encontrar el origen de las estrellas usando esta técnica de la etiqueta química. Entonces, cuando apareció este trabajo de las doppelgangers, fue como para la comunidad, fue como, ¡no! ¿Qué vamos a hacer? Ok. Ya, muy bien. ¿Está buena? ¿Está interesante? No tenía idea. Y bueno, aquí ya las preguntas quizás más interesantes también, ¿cómo se estudia la composición de la estrella? La composición de la estrella, uno la estudia a través de lo que es el análisis espectral. Entonces, la idea es tomar un espectro del Sol, o de la estrella, que en el fondo es agarrar la luz de la estrella y pasarla por un prisma y separarla en todas sus longitudes de onda, hacer un arcoíris de la estrella. Ahora, la estrella emite luz desde el centro, porque en el centro es donde se está quemando. Entonces, para salir, tiene que cruzar la atmósfera. Cuando pasa por la atmósfera, se encuentra con todos los átomos de los distintos elementos químicos. Entonces, estos átomos van a absorber parte de esta luz. Y esa absorción la hacen a distintas frecuencias, lo que hace entonces que todo este arcoíris tenga unas líneas oscuras de absorción en distintas frecuencias. Uno después va al laboratorio y dice, esa línea corresponde entonces a una transición de calcio, por ejemplo. Entonces, después, viendo el tamaño de esa línea, qué tan profunda es esa línea, y viendo más o menos qué tipo de estrella estamos hablando, cuál es su temperatura y qué tan grande es la atmósfera y todo, podemos entonces calcular la cantidad de absorbentes que hay. Entonces esos absorbentes están relacionados con la cantidad de átomos de ese elemento químico en particular. Entonces así es como uno puede después estudiar cuánta hay y cuántos elementos están presentes y en qué cantidad en cada una de las estrellas. Ya, perfecto. Bueno, queda 1 minuto, 30 segundos, así que no creo que alcancemos a responder ninguna otra pregunta. Bueno, aquí hay una que no sé si es simple, dice si todas las estrellas producen la energía de la misma forma o depende de cada una. No, depende un poco de su masa. Las estrellas más masivas van a estar produciendo más fotones o más energía, entonces esa energía al final hace que sea más caliente, más brillante. Pero a la larga es siempre el mismo proceso. Lo que pasa es que en sus cantidades puede cambiar y eso depende del tipo de estrella. Ya. Bueno. Así que veo un comentario ahí, profe de CFG, no sé si habrá sido alguna
estudiante mía, ahí está mi hermana con unos corazoncitos también. Muy bien. Simpático hay que hablar con todos ustedes. Uno se siente Sí, medio solo acá, entre las cuatro paredes, es así verdad. que esto es Esto me una buena acompaña. instancia para sentirse más acompañado. Sí, qué bueno. Yo creo que también yo lo pasé súper bien, de hecho se me pasó demasiado rápido. Yo sé que nos va a contar Instagram en 30 segundos, así que los dejo invitados a seguirnos por redes sociales. Vamos a seguir haciendo esto toda la semana, ya tenemos de hecho programado como 10 semanas más, así que por favor síguenos. Y muchas gracias Pablo porque estuvo buenísimo, me encantó. Te pasaste. Así que Muchas un aplauso gracias, para no, Paula. igualmente. Yo sé que están todos aplaudiendo. Y bueno, ahí a echarle para adelante en estos tiempos difíciles, pues, a usar este Sí, momento para reflexión, para que cuando podamos salir a la calle de nuevo, darnos cuenta, ojalá ser seres humanos renovados dentro de lo que estamos